buenas noches. Es viernes. Ya llegó el fin de semana. Mi querido Julio. Se ve una luz ahí. Se ve una luz. Ya, ahorita al Covadonga. No, pero ya lo tomaron el Covadonga. El Covadonga no nos dejan entrar. Ya no nos dejan entrar los. Bueno, por lo menos al saloncito reservado de atrás, no. O sea, el otro día me dieron chance de asomarme y decir, oiga, me pasan unas croquetitas así de jamón por aquí, ¿no? Y nos acompaña esta noche de viernes, junto con Julio, nos acompaña Valeria Moy. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas bien, noches. Gracias, Leo. Este ya es el programa de relajarse. Sí. No nos dejan tomar tequila aquí, pero de aquí nos vamos a tomar los tequilas. Como los debe tequilitas. Y vamos a empezar discutiendo, debatiendo, analizando, platicando sobre este tema de la libertad de expresión en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Como ustedes saben, pues la portada de Proceso, lo que ocurrió, todos estos epítetos que lanza, las injurias, los insultos que lanza López Obrador, incluso nombrando ya por nombre y apellido a periodistas. Sí. Incluyendo los reporteros que no son reporteros como... La ¿Te tocó? portavoz. Me tocó. La portavoz. ¿Por del qué no americanismo. empezamos con eso? A ver, porque a ti te tocó, ¿no? A mí me Tú tocó. estabas... A ver, Valeria estaba reportando en el programa Sin Anestesia de Radio de Carlos Loret, donde ella es colaboradora, pues que se estaba depreciando el tipo de cambio. Sí, ¿Y además qué pasó? cabe mencionar Cuéntanos. que yo no estaba futureando. O sea, yo No, no estaba estabas reportando. pronosticando lo que iba a pasar la siguiente semana, que era después de la consulta Sí. del aeropuerto. Yo estaba diciendo, hasta el día de hoy, hasta este momento, el tipo de cambio se ha depreciado tal por ciento, que en ese momento era 3,5%. Lo estabas viendo en tu computadora. Lo estaba viendo en mi computadora y Sí. dije, y bueno, pues hay que tener cuidado porque estas decisiones pues pueden tener un impacto, como lo estamos viendo. Y bueno, resulta que el presidente electo estaba escuchando el Sí. noticiero de Carlos Loret en la mañana y llegó sí. él a votar a la consulta del aeropuerto Sí. y le hicieron una entrevista ahí banquetera. Y órale, nos fue a mí y a Carlos Loret como en feria. Así ¿no? es. Nos dijo que éramos unos pregoneros del mal, ¿no? A mí afortunadamente no me mencionó por nombre, dijo Pero que era la te dijo que reportera. era la reportera. Que era la reportera. Es que escuché ahí una reportera Una diciendo que se reportera de estaba economía. devaluando el peso, cosa que nunca dijeron. por Obviamente favor. nunca dijimos eso. Estaban diciendo que Obviamente- estaba depreciando. Obviamente nunca dijimos eso. Al Carlos sí lo mencionó por nombre, cosa que me parece lamentable, porque además después se siguió contra Carlos, ¿no? Y dijo Sí. que era cosas que No, la verdad le es que dijo no, que era, vendido. sí, que era vendido y Y chayotero. yo tengo no sé que decir qué, que ¿no? yo entré después al aire, le pedí Sí, te escuché. a Carlos entrar al aire, lo felicité por su gran sentido del humor y lo sigo felicitando Sí. porque tiene un gran sentido del humor. Es gravísimo. Mira, te decía yo la vez pasada, creo Sí. que uno de los grandes mitos, vamos a llamarlos casi culturales, digamos, de los últimos tiempos, no de los últimos tiempos, como de 1917 para acá, es que el Estado es frágil y está expuesto a las amenazas de poderes privados ocultos. Fácticos. Sí. Es al revés. Es decir, no estoy diciendo que no existan ciertos poderes, vamos a llamarlos fácticos. Son arrasados sistemáticamente por la fuerza del Estado cuando el Estado se desata. Sí. ¿Ok? Eso me parece que negar eso es negar la historia del siglo XX. O sea, el mayor poder lo tiene el Estado. Hombre, esa es la historia del siglo XX. ¿Pero por qué? Porque tiene las armas. Así es. Pues digo. Así es. Pero y tiene la regulación también. Claro. Ah, claro, Tiene la claro. Pero al regulación. final del Tiene día la es las la armas. regulación. Al final el poder del Estado son las armas. A ver, el ejemplo más claro Y ya- por lo tanto puede matar el Estado. puede matar, claro. O sea, el mercado Te puede pueden matar de encarcelar. otras maneras, ¿no? O sea, indirectas, pero no tiene ejército. Así es. Salvo la Ni Compañía cárceles. Oriental de India, Sí. sí tenía su ejército ahí en la India. Así es. Pero no, las empresas no tienen ejército. Ni cárceles. El gobierno sí tiene ejército. Es correcto. Así Entonces, esto aplica para el nivel que quieras. Estados Unidos. O sea, tú tienes a 10 de los magnates más poderosos del mundo tratando de enfrentar a Donald Trump y no lo logran frenar. Ahorita, si quieres, nos vamos para allá. ¿Ok? Entonces, si aplica para todos los niveles, aplica para la libertad de expresión y los medios. Señores, en una sociedad democrática, los jefes de Estado y de gobierno no interpelan a los medios de comunicación en ese tono. Punto. No Es debe- decir, así. punto. Eso no se hace. Yo no recuerdo a Olof Palme o a Mitterrand o a Felipe González interpelando en ese tono a los medios de comunicación. Eso se llama bullying, eso se llama coerción. Es decir, ¿Es un tema de tono, muy Julio? grave.
Desde luego que sí, pero también es un tema de contenido. Digo, porque de que pueden tener derecho y lo tienen, No, yo sí lo tienen defenderé, derecho a entrar al debate público, pues sin duda. Eso es otra cosa. La manera es como lo hacen. No, bueno, claro, es decir, digamos, refutar la información que está dando la reportera de Economía, pues ok, vas. Sí, me explico. Ya te hice reportera. No soy reportera. No, Es pues, no, hombre, es un analista, ¿no? es analista. No, eso por supuesto que sí. Oigan, perdonen, señores, señor Carlos Loret, señora Valeria Moy, mis datos dicen lo siguiente, tal, ok, va, eso es otro tema. Es más, eso es parte de los deberes de un jefe de gobierno y jefe de Estado. Sí. Pero fifí, chayotero, corrupto, vendido, eso sencillamente Es que no. es parte de todo el discurso que yo veo del presidente electo, y no solo de él, No, de su no. equipo y de sus seguidores y de sus seguidores en redes sociales, traen un tono como pasivo-agresivo. ¿No? Entonces dicen, no, Sí. yo respeto la libertad de expresión, pero son unos fifís vendidos, o sea, respeto, pero al mismo tiempo ataco. Y Por eso ahí me ellos parece que también va dicen que polarizando del otro más. lado les dicen chairos. Y Es cierto. les dicen- Es cierto. Es cierto. O sea, sí Y es está cierto. polarizado. Y es sí está cierto, y es polarizado, ¿no? completamente cierto. Ahora, ese es el problema, Valeria, Julio. El tema es la política de la polarización. Sí. Lo hemos platicado, ahorita vamos a hablar de Estados Unidos, pero es eso. A mí, en lo personal, no me gusta la polarización. Porque, entre otras cosas, polariza y acaba habiendo broncas familiares, de amigos, Sí. ¿no? O sea, No, y puede llegar a la política, violencia. cuando la política se mete a lo íntimo, a lo íntimo, es que algo está mal. Sí. Pero entonces el argumento de muchos es, ay, la polarización ya existía, el país estaba polarizado y lo único que estamos haciendo es hablar de ello. Yo creo que si vas a ser un jefe de Estado y tomas un país que ya está polarizado, tu deber como jefe de Estado, como estadista, debería de ser unir al país. Sí. ¿Quién No sabe? Es que polarizarlo ahí aún está más. el tema y lo hemos platicado toda esta semana. Yo creo que si te Es que interesa tu país, sí. Es que, a ver, ahí está el éxito del Trump, de Bolsonaro, Sí, del de López Brexit. Obrador, de... El Exacto, Brexit. ¿no? De Sí, Jean-Marie Le Pen, de Podemos. a veces Pero los- pierden, pero son los muy populares intereses- porque polarizan. Pero los Valeria. intereses políticos no necesariamente van en el sentido del bienestar del país. Entonces sí, coincido que polarizan. Entonces tienes a Bolsonaro y tienes a Trump y tienes a López Obrador, que también está polarizando de forma Claro, importante. Y eso no significa que sea bueno para el país. O sea, a mí me parece que México necesita trabajar junto, aunque suene muy idealista, y no se va a lograr si seguimos con este tono. No, es urgente porque estoy completamente de acuerdo, no solo en, digamos, en el plano de las decisiones políticas y económicas, sino, parece que no, pero incluso en el plano de la violencia. Es decir, sí vivimos en un país azotado por la violencia y aunque por supuesto la violencia fundamentalmente responde a otras causas, esto no contribuye, ¿eh? Es decir, plantearlo todo en términos de buenos contra malos, de moralidad contra inmoralidad, de blanco contra negro, tampoco ayuda. Es decir, todo lo que saques del barrilito de la violencia, digamos, ayuda, ¿no? Y yo creo que la voz de los líderes políticos en ese sentido es muy importante. A mí sí me pareció muy grave. Yo espero que rectifique el presidente electo, de verdad. O sea, está a punto de tomar posesión. Todos le agradeceríamos mucho que él cambiara el tono. Sí, es un privilegio de los medios que no deben tener los jefes Ahora, de Estado. déjenme lanzarles una provocación. Los que estamos aquí... Abogado del diablo. Sí, somos nietos, tataranietos de la Revolución Francesa. Sí. La Revolución Francesa fue un ejercicio de polarización Sí, sí. que llevó al extremo de cortarle la cabeza al rey Al rey, así es. y a toda la aristocracia. Y después de ellos, a los propios revolucionarios, ¿no? Al final del día, hay muchos autores que dicen, bueno, pues si tú quieres lograr un nuevo orden social, sí tienes que polarizar y tienes a veces que recurrir a la guillotina. Ustedes saben que existen esa... Bueno, toda la literatura revolucionaria se basa en eso. Así es. ¿No? Entonces, a ver, hay muchos en México que dicen, no, a ver, perdón, es que sí tenemos que polarizar y sí tenemos que hablar así. Ah, sin duda. Y tenemos que enfrentar a esa mafia del poder y a esos que tienen postrado al país o sea, antes de construir algo tenemos que destruir. Sí. Un poco como el dios Vishnu, que ahora que regresé de India. Sí. Que es el Sí, sí, dios sí, de la sí. destrucción. El dios de la destrucción. Pero ellos lo toman como antes de construir tengo que destruir. Así es. Entonces, bueno, ¿qué decimos al respecto, Hiciste- Julio? O la Valeria? destrucción creativa, ¿no? Que O la también destrucción creativa en de economía es Schumpeter, claro. Sí, muy así es. usado. Bueno, acabas de usar, yo creo que muy correctamente, una imagen religiosa. Sí. Es decir, esta idea de reconstruir un orden social desde sus raíces Sí.
Desde las cenizas. Desde las cenizas. Julio, desde las cenizas. Sí, ha funcionado a toda madre. Mira, te voy a decir unos cuantos casos. La Unión Soviética, nadando en abundancia y en justicia. Corea del Norte, ya sé que tenemos algunas figuras que les gusta. legislativas que les gusta, pero no funciona muy bien. Camboya, la China de Mao, Cuba. Sí. Sí. Venezuela de hoy. Venezuela, Evo Morales. No funciona. Es decir, esta idea milenarista de que puedes reinventar al mundo, Y entiendo que vete es para muy... atrás, la Revolución Francesa. ¿Qué Pero opinión mira, te la da? Revolución Francesa es un fenómeno, yo creo, mucho más complejo, porque había como pulsiones muy distintas. Algo que también pasa en México, a propósito. Es decir, hay una Revolución Francesa, la de Robespierre, etcétera, que es un radicalismo, es como Jacobina. prebolchevique, digamos. No, casi socialista. ¿no? Casi socialista. Sí, ¿no? sí, sí. Pero hay una Revolución Francesa templada, más próxima, por ejemplo, a los ideales de la llamada Revolución Norteamericana, ¿no? Los valores de la Ilustración. Los valores de la Ilustración que terminó dominando, digamos, pero después de un baño de sangre prolongadísimo, ¿eh? Sí. Es decir, y de Napoleón. O sea, no, claro. que tampoco era un chiste. O sea, Napoleón hizo una carnicería en Europa. Y tampoco fue breve. No, claro que no. O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, ¿cuánto Bueno, tiempo a puede ver, durar perdón, esta polarización? hoy México es independiente gracias a eso, ¿eh? Gracias a la Sí. Revolución y gracias a Napoleón. Sí. O sea, lo que disparó la independencia de México fue la invasión napoleónica a España. Así es. Que algunos sintieron como excesivamente democrática, ¿no? Exacto, Imagínate. no, fue una revolución de independencia reaccionaria. Ay, por supuesto. Así es, querían regresar al rey. Absolutamente. ¿No? Al soberano español, ¿no? Pero a ver, ¿qué opinas de esto? Oh, déjame, me voy a una pausa y regresamos. Está bueno este debate como todos los viernes. Regresamos en un momento más. Valeria Moy. Bueno, ¿hasta dónde llevas la polarización? A mí me Ahí, parece, o sea, eso es. el punto es, sí, pasó la Revolución Francesa, y luego tenemos los casos que mencionaba Julio, y es, ¿verdaderamente queremos eso? O sea, ¿verdaderamente Bueno, hubo queremos una eso revolución para... en México. Por eso, pero ya fue. En México. Pero ya fue. El punto es, ¿queremos eso otra vez? O sea, ¿es necesario eso para refundar el país? Yo no creo. Yo creo que sí se han dado... Eres conservadora, Valeria. Pues Es que hay muchos que dicen que sí. Pues yo creo realmente. que no. Bueno, habrá cuando, quien diga que cuando sí, López yo creo que Obrador no es habla de la necesario. cuarta transformación, dice, la primera fue la independencia, Ahora- la segunda la guerra de reforma, la tercera la revolución mexicana. En eso está pensando. Pero escúchame, seguramente en eso está pensando, pero al mismo tiempo que están destruyendo, están construyendo algunas otras cosas. Ok. Y esa construcción no parece que esté refundando nada. Parece que es construir lo mismo sobre lo destruido, ¿no? O sea, seguimos con el capitalismo de cuates, seguimos con el vínculo entre empresarios y gobierno, seguimos con estos asesores, seguimos con adjudicaciones directas. O sea, esta idea de la cuarta transformación, que va a ser mejor porque se va a eliminar la corrupción y la impunidad, de lo que están construyendo, yo no veo que vaya en ese sentido, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero con lo que he visto, y eso que todavía no toma posesión el presidente electo, no me parece que vaya en el sentido de refundar algo mejor. Ahora, regreso al tema de la libertad de expresión y todos estos, digamos, eventos revolucionarios no fueron muy buenos para la libertad de expresión. Regreso a Francia. Hombre. Comité de Salud Pública. Así es. Todos los casos que tú decías, lo primero que se acabó fue el tema de la libertad de expresión y control férreo del Estado sobre los medios de comunicación. Y suele, en esos casos, digamos, estábamos olvidando también la versión nazifascista, ¿no? Ah, no, de la claro, reinversión claro. del mundo, Sí, sí, que sí, son, claro. a propósito, los primos del bolchevismo. Es Sí. decir, son casi nacieron de la misma madre, digamos. Sí. Pero suele empezar, digamos, con un torpedeo a los medios y suele terminar con un control de los medios, ¿no? En los casos extremos, los del bolchevismo, con una expropiación de los medios, es decir, la centralización de todos los medios de comunicación en el Estado. Cuba. Sí. Evidentemente aquí estamos en un escenario muy distinto, no estoy diciendo eso, pero... Prepárate para cómo te van a agredir mañana. O sea, ya lo veo venir. Ahorita. Pero a ver, ponlo en términos, eso era posible por digamos, la estructura de los medios de comunicación masivos. Sí. Hoy tienes otro tema con la tecnología. Ah, no, bueno, hoy tienes que controlar Twitter, por ejemplo. Es decir, cómo se controla Twitter, ¿no? ¿Cómo se controla tú? O sea... ¿Sí? Con la polarización.
se controla con la polarización, ¿no? Se envenena con la polarización. Sí. Creo yo. O sea, Twitter, yo decía alguna vez, es una pelea a cadenazos. Sí. O sea, No, bueno, se ha convertido en eso. Sí, cada ¿no? día es un vecindario más feo. Eres muy generoso con Sí. Bueno, sí. No, Cabezazos en la nariz, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que no sé, y ojalá así sea, si esto se queda en Twitter. Porque el nivel de agresiones que se recibe en redes claro. sociales, Sí. me parece que escala y escala y escala. Yo no sé si en algún momento se va a cruzar esa línea. Bueno, y yo me te lo parece digo. muy delicado porque En el Estados presidente electo Unidos la está fomentando. Acaba de entrar un loco a una sinagoga a matar, creo que fueron 11. Así los es. que mataron. Así es. Y que se fue radicalizando con las redes sociales, ¿no? Y se sienten fue de volviendo alguna más forma- antisemita desde De alguna ahí, ¿no? forma tienen la venia Sí. del presidente electo, ¿no? Es- Que sigue ese tono. Aquí en México. Aquí en México, bueno, en Estados Unidos también, ¿no? Sí. Pero en México eso es lo que está pasando. A mí eso es lo que me preocupa. O sea, sí vemos agresiones brutales en Twitter Sí. y de alguna forma dices, "Bah, pues es en Twitter, no le hagas caso, no los leas, da igual, puedes bloquearlo". Está bien, ¿no? Pero ¿se quedará en Twitter? ¿No? Porque si esta polarización sigue y con esta bendición del presidente electo, porque lo dice, o sea, el presidente Sí. electo mantiene ese mismo tono, Claro, claro. pues yo no sé si esto se queda en Twitter. A ver, para ir concluyendo, ¿sí está amenazada la libertad de expresión? Porque hay que decirlo, López Obrador ha dicho una y otra vez que va a ser respetuoso de la libertad de expresión, que él piensa que la democracia debe de haber voces críticas, en fin. Yo le creo, ¿sí? Es decir, no ha tomado una medida en Bueno, contra de la acá libertad de expresión. Aquí estamos. Y estamos diciendo Aquí lo que estamos. estamos diciendo. Estamos todavía. El discurso, el tono del discurso, incluso, pero no solo el tono, el contenido del discurso es una muy mala señal. Sí. Insisto, yo creo que el presidente electo, ya casi presidente, nos tranquilizaría muchísimo a todos los fifís. No uses Sí. esa palabra, No, por por Dios, favor. no, yo no la uso. No, ya, Sí. No. ya, hijo. Sí, Sí. cambiar el tono. Creo que ese cambio de Las tono nada palabras más. como esto, los Sí, epítetos. claro. Por eso lo decía irónicamente, ¿no? Es decir, creo que ese ¿Por qué cambio. sí nada se más- vale decir fifí y no naco? Que son Es una buena pregunta. antónimos. Porque en el Covadonga dicen que no existe el racismo a la inversa y sacan un paper gringo delirante y cosas así. O sea, o porque... Oye, por cierto, a los que o sea, nos están viendo fuera de la Ciudad de México, explícales qué es el Cobadonga. No, el Covadonga es un bar de toda la vida, a propósito, con buena comida, debo decir. Buena Unas tortas. comida. Muy cerca de aquí. Muy cerca de aquí, en Televisa, la Chapultepec. colonia Roma. Yo voy desde la prepa. Sí, sí. O sea, Buen trago, buen sí, precio. buen precio. Buena, ¿no? Botana. Sí, y que la verdad es que, Diego, ya hablando en serio, es un cónclave como de gente muy diversa, es muy del sector cinematográfico, ¿no? Hay también todavía muchos viejitos que juegan dominó, sí, sí, que son claro. como muy buena onda, y etcétera, y están los compañeros, que muchos de los cuales colaboran en estos espacios, a propósito, acá, claro. de Democracia Liberada, que es un think tank obradorista, vamos Sí. a decir las cosas con todo su, Pero no es un think tank. su nombre. Es un grupo grupo. pensador. Un grupo pensante, Pensante, digamos. de gente muy valiosa. Con gente muy valiosa. Aquí otro tenemos tanto. varios. Aquí Así es tenemos correcto. Sí. Por eso hacemos el chiste, Leo y yo, de que no nos dejan entrar. Sí nos dejan, evidentemente sí nos Sí, dejan, ¿no? pues sí, cómo es un no. es Son un chiste buenos amigos, y nos son saludamos y etcétera. Todavía. ¿No? Todavía. No, yo voy Y a... qué bueno, y qué bueno. Yo voy a seguirme esforzando. Claro, claro. Estoy seguro de que ahí hay gente que le va al Cruz Azul y todo. Ahorita vamos a Otro hablar. mundo es posible, todos nos podemos entender, ¿no? Es más, a mí me gusta el base también. O sea, Bueno, a ver, Valeria, A mí no. está en peligro la libertad de expresión con el nuevo gobierno de López Obrador. Pues mira, no he visto que ahorita, o sea, sí veo mucha agresión, pero tampoco veo una medida. Yo Sí. coincido, Sí. a mí los epítetos me molestan, creo que las palabras importan, Sí, importan mucho, y deberían de darse cuenta de eso, y debería de empezar a comportarse como un jefe de Estado, donde tiene que, de verdad, dejar de polarizar. No me importa si le funciona en términos políticos o no, porque evidentemente no tengo esa lógica, ¿no? Yo tengo la lógica de que espero que al país le vaya bien. Sí. Y la única forma de que al país le vaya bien es tratar de controlar esta polarización. Y el presidente electo no está mandando ese ejemplo. A mí lo que me gustaría ver es que lo manda controlando el tono y el uso de las palabras que dice, porque las dice él y entonces las repiten. O sea, estos términos de los que estábamos hablando antes, bueno, hace unos meses nadie hablaba de Esta este término, palabrita ¿no? de fifí ya todo el mundo la toma de chulo.
chunga y es que tú eres un fifí. A mí me parece muy Digo, molesta, ok, ¿eh? está bien. A mí me Se parece vale muy entonces decir molesta. fifí, entonces se vale decir No naco. se vale decir esas cosas. A Yo mí creo que no- tampoco. a mí Yo no también me creo que gusta. no. A mí no me gusta. ¿No? A ver, yo no uso Ni esos que términos, porque ¿eh? sean unos que estén acá y otros allá y no hay discriminación para Así es. uno. No, Yo creo me que parece ten una cuidado. descalificación innecesaria que además tenemos que cuidar, porque sí tenemos que buscar que este país mejore. Bueno, vamos a una breve pausa y hablando de polarización, vamos a hablar de qué opinan ustedes de los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Pensé que del Real Madrid. Ahorita le vamos a dejar algo al fútbol, que también es noticia. Regresamos en un momento más. Aquí.